Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes ADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Desde San Antonio, Texas, Estados Unidos, con mi hija Yolanda Altúzar, mi nieta Natalie, en la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, le recibe con gozo en mi corazón en el breviario de Arcano Informa. Nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que abogó la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, por el uso amplio de la banda ancha para transformar la sociedad. Irina Bokova participó en la 7ª reunión de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital celebrada en México este fin de semana. En tanto, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la capital de la República Mexicana: eliminar la gran carga fiscal que merma sus finanzas es fundamental para impulsar Petróleos Mexicanos Pemex. El esquema con el que más del 80% de sus ingresos son destinados al gasto total del Estado no puede sostenerse, aseguró Irma Delgado Martínez del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En tanto, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos informa desde la capital de la República: listos para defender propuesta energética cardenista, los diputados del Partido de la Revolución Democrática, basada en los 8 ejes que presentó recientemente Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Así lo afirmó el coordinador de la bancada, el michoacano Silvano Aureoles Conejo. Y ya que andamos en la ceremonia en la conmemoración de la expropiación petrolera, el 75 aniversario, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde Salamanca, Guanajuato: para que la producción de hidrocarburos y de energía en general permita acelerar el crecimiento del país, México requiere cumplir 3 principios estratégicos: eficiencia energética, seguridad energética y sustentabilidad energética, escribió en su blog de la presidencia el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. A las 13:30 tiempo local del 17 de marzo, el mexiquense Peña Nieto encabezó en Salamanca la conmemoración del 75º aniversario de la expropiación petrolera y destacó que hay que mover a Pemex para que Pemex mueva a México, y dijo: no se privatiza ni se vende petróleos mexicanos. Bueno, eso es lo que dice nuestra compañera Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Nos comenta que Aline Ochoa nació en México, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Europa. Trabajó para importantes casas de costura como Yves Saint Laurent, Givenchy y Alexander McQueen. En el marco de la semana parisina de Pret-a-Porter, Aline presentó su primera colección bautizada Diabolesa. Nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que las ciudades son de los ciudadanos. Cuando los habitantes se sienten cómodos en la calle y disfrutan de los espacios públicos, baja el crimen y la violencia. En Tlaxcala, nos comenta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que el número de muertos por la explosión de un vehículo cargado con fuegos pirotécnicos ocurrida en Nativitas, Tlaxcala, durante una procesión religiosa realizada el viernes pasado, aumentó a 17 con el fallecimiento de una joven hospitalizada, informaron las autoridades. De la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos informan desde Caracas que reveló un exprisionero de la cárcel en la estadounidense base naval de Guantánamo en Cuba, que durante su estancia en el mencionado centro vio a menores de edad entrando en el lugar donde fueron objetos de un trato cruel. No respeta los derechos humanos. En el Arcano de Salud es Vida, Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que el asunto de la marihuana con fines médicos
pues debe ser regulado de acuerdo con lo estipulado por la Convención de Naciones Unidas sobre estupefacientes para evitar que contribuya a aumentar los niveles de adicción, como sucede de hecho en algunas localidades de Estados Unidos. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos prepararon desde la capital de la República que si una mujer consume drogas durante el embarazo puede dañar seriamente a su bebé. Lo más común es el síndrome del alcoholismo fetal, que en México es la principal causa de retraso mental. Sin embargo, no hay una sola campaña para prevenirlo, advirtió Marta Romero Mendoza de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro compañero Jorge Millares nos reporta desde Radio Naciones Unidas que la reducción del consumo de sal puede disminuir la ocurrencia de enfermedades crónicas no transmisibles y contribuir al ahorro de los gastos asociados a la atención de personas que sufren esas dolencias. Así lo estableció un estudio que abarcó a 18 países latinoamericanos. Nuestra compañera Silvia Shelley nos da una esperanza en el trato del SIDA. Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el virus de la inmunodeficiencia humana VIH infecta a unos 34 millones de personas en el mundo. Una cifra alarmante que promueve la búsqueda constante de nuevos tratamientos, y este 15 de marzo un grupo de investigadores franceses reveló detalles sobre una nueva pista en la cura de esta enfermedad. Por su parte, nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos indica que alertaron este lunes la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA que la tuberculosis y la malaria, de los riesgos de la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos. Ya los fármacos pues ya fueron superados. En el arcano de Latinoamérica, nuestra compañera Mariana Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que afirma el informe El Ascenso del Sur, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que Latinoamérica ha logrado impresionantes avances en materia de pobreza y desarrollo humano. Sin embargo, América Latina sigue siendo la región del planeta con más desigualdades sociales. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que el grupo de expertos de la ONU sobre detenciones arbitrarias viajará a Brasil del 18 al 28 de marzo para evaluar la situación de la privación de libertad en ese país. Carlos Herranz, él es periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que tras la renuncia al mando de ONU Mujeres, Michelle Bachelet regresa a Chile con la intención de pelear por un segundo mandato presidencial. Deberá pasar por las primarias contra otros 3 precandidatos. Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, nos comenta en este mismo tema que la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, anunció que abandona ese cargo y que regresa a Chile. Este anuncio lo hizo el viernes pasado en la 57ª sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer. Nuestra compañera Lucille Kimber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, dice: todo indica que la expresidente chilena Michelle Bachelet quiera volver a tomar las riendas del país. Bachelet confirmó su regreso a Chile tras su renuncia al cargo de directora de la ONU Mujeres y participa en las primarias de la Concertación, coalición de centro-izquierda de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. De La Voz de América, en su mesa de redacción, nos indican que advirtió el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al mandatario de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, que hay un plan para asesinar a Enrique Capriles, el judío converso, y generar un estado de caos en Venezuela. Nuestra compañera Aida Palau, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues nos comenta desde Caracas: muchos son los venezolanos que desean ver el cuerpo embalsamado de Hugo Chávez Frías trasladado al Panteón Nacional, el panteón donde yacen los restos de personajes destacados de la historia venezolana como Simón Bolívar, el Libertador,
Es un edificio centenario que se encuentra en la parroquia Altagracia, al lado del antiguo cuartel San Carlos, donde Chávez estuvo encarcelado tras el fallido golpe de Estado de 1992. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos indican que la alcaldesa izquierdista de Lima, Susana Villarán, emergía al anochecer de este 17 de marzo como vencedora en la consulta popular de revocatoria celebrada en la capital peruana, en Lima, en la que estaba en juego su cargo, según los sondeos de boca de urna difundidos al cierre de la votación. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, nos comentan que ya se reunieron Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, y el Papa electo, que también es argentino. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió este lunes al Papa Francisco su intermediación en el conflicto que enfrenta el país sudamericano con Londres por la soberanía de las Islas Malvinas. Recibió a las 12:50 horas, tiempo local, 5:50 horas, tiempo de México, el Papa Francisco a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la Casa de Santa Marta, donde aún se aloja el pontífice recién electo, y que mañana martes 19 de marzo será ungido, será elevado como el 266 Papa de la Iglesia Católica. En el canal Rome Report nos dice desde la mesa de redacción allá en el Vaticano que el primer Ángelus del Papa Francisco ha levantado gran expectación en la ciudad eterna. El Papa ha recomendado un libro del cardenal Walter Casper y ha asegurado que Dios no se cansa de perdonar a los hombres y mujeres que le piden perdón. La Voz de América nos comenta desde el Vaticano que rezó el Papa Francisco el primer Angelus de su apostolado y en principio leería, pero se apartó del papel y se emocionó hablando ante la muchedumbre. En la mesa de redacción de Radio Francia Internacional se preguntan: ¿son fundadas las denuncias contra Bergoglio, el Papa Francisco? ¿Quién es Bergoglio? El 13 de marzo apenas fue conocido el nombre del nuevo Papa. Muchos hicieron esta pregunta. ¿Es cierto que Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, no figuraba entre los favoritos para suceder a Benedicto XVI? Su elección fue una sorpresa, pese a que en el 2005 hubiera obtenido 40 votos frente a Joseph Ratzinger. Desde Buenos Aires, donde nació Bergoglio en 1936, los periodistas retrataron a un hombre sencillo, un sacerdote en la calle. Pero después surgió otra imagen vía las redes sociales, inundada de mensajes en los que se denunciaba la complicidad del nuevo Papa con la dictadura en el poder en Argentina entre 1973 y 1983. Pasemos ahora con nuestra compañera Lucille Gimber, quien dice: el Papa Francisco y la dictadura argentina, las sospechas se confirman a cada paso. En el arcano del mundo, nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que Navi Pillay está preocupada por las violaciones de derechos humanos en Gaza y Cisjordania. Bueno, de la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional anunciaron fuerzas militares pakistaníes el arresto de Asadullah, designado como uno de los presuntos autores de la muerte del corresponsal de The Wall Street Journal en 2002. Un video mostrando la decapitación del reportero había sido difundido por sus captores un mes después de su desaparición. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta del informe sobre el desarrollo humano 2013 que distingue avances del sur, pero todavía falta mucho por hacer. Mientras tanto, el presidente de Francia, el socialista François Hollande, afirmó este 14 de marzo en Bruselas que Francia está dispuesta a entregar armas a los rebeldes sirios y a asumir su responsabilidad si no logra convencer a sus socios europeos. Un anuncio que generó sorpresa. Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Francia,
No, Radio Naciones Unidas nos comenta que condenó este lunes a Agustín Mahiga, representante especial de la ONU para Somalia, el ataque perpetrado con un coche bomba en Mogadiscio, la capital del país. Ese atentado dejó al menos 7 muertos y numerosos heridos. Pasemos al Arcano Multimedia, en donde nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que la organización defensora de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, denuncia en un informe presentado esta semana a 5 países junto con 5 empresas cuya tecnología es utilizada para espiar a internautas en el mundo, entre ellos periodistas o disidentes en países totalitarios. En el arcano del arte y la cultura, nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que este 13 de marzo debía salir en Francia Annonce de Howard, en el momento de actuar. Es el momento de actuar. El nuevo libro de Stefan Hessel, en el que reflexiona sobre varias de las grandes problemáticas de la actualidad, junto con el periodista y escritor suizo Roland Merck. Con la muerte de Hessel el pasado 27 de febrero, se adelantó una semana la presentación del libro. En el arcano deportivo, semana de Superclásico, Guadalajara recibe al América a las 17 horas, tiempo local, del domingo 31 de marzo en Jalisco, en la jornada 12 del clausura del fútbol mexicano. Y vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nos reporta la mesa de redacción que pronosticó para este lunes 18 de marzo el Servicio Meteorológico Nacional de México que continuará la recuperación en las temperaturas sobre los estados del norte, occidente, centro y oriente de México. En la capital de la República, la Ciudad de México, el termómetro oscila los 23 grados centígrados a las 14 horas, tiempo local. El pronóstico para hoy en la Ciudad de México es de una temperatura máxima de 26 grados centígrados, 11 grados de mínima, mayormente soleado. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se registran 36 grados a las 14 horas en un día soleado, con 37 grados centígrados de máxima y 18 grados centígrados de mínima. En San Antonio, Texas, se registran 32 grados a las 14 horas en un día nuboso, con 33 grados centígrados de pronóstico de temperatura máxima y 14 grados de temperatura mínima. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, transmitiendo desde San Antonio, Texas, Estados Unidos, con mi hija Yolanda Altúzar, mi nieta Natalie, en la producción César Antonio Suárez López, y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García. Les esperamos después de las 14 horas. Bueno, hoy no vamos a transmitir hasta el 15 de mayo, pero estaremos subiendo el noticiario de Arcano Informa para que usted pueda seguirnos y pueda consultarlos, y nosotros pues podamos cumplir con este apostolado informativo que nos legó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena. No nos fallen, contamos con ustedes. Para que usted esté bien informado, arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, la emisora de publicaciones aldeanas SADCB y su portal arcanopolitico.com. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión.